Bueno, tenemos el placer de dar inicio a esta audiencia en el Tribunal de la Tarde con el distinguido pastor Carlos Peña, quien es el presidente del Partido Generación de Servidores. Y algo que es tan importante como eso para nosotros es que un amigo de esta familia desde hace muchos años. Distinguido. Julio, un placer, un saludo extensivo a toda la familia y a toda la audiencia del Tribunal de la Tarde, un tribunal cuyas sentencias son inapelables e irrevocables también. Un abrazo, Julio. Bueno, muy bien, Carlos. Vamos a pasar un balance acerca, ¿verdad?, del acontecer de nuestro país. Quisiéramos iniciar por un hecho ocurrido que tuvo que ver con la marcha de la Fuerza del Pueblo el pasado domingo, el cual hay cuestionamientos acerca de la legalidad de la misma. Ellos insisten en que fue una marcha de corte social y no político, a pesar de la intimación que le ha hecho la Junta Central Electoral. Quisiéramos conocer tu parecer acerca de este acontecimiento y sus implicaciones. Don Julio, mire, esa marcha que realizó la Fuerza del Pueblo fue parte de una estrategia diseñada en el Palacio Presidencial por Luis Abinader y sus asesores para sacar de la opinión pública el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico, fíjese que a pesar de representar algo tan grave, históricamente inédito, primera ocasión en la historia de la República, que un partido en el gobierno está vinculado de manera indisoluble y de forma inocultable al narcotráfico, pues era necesario meter un sonido, un ruido diferente durante esta semana que copara las primeras planas de los periódicos y las tendencias de las redes sociales. Fíjese, desde el domingo que ocurrió esa marcha hasta este día, no se ha hablado más de los 17 casos de narcotráfico del PRM y de los demás casos que Pete Hegseth, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, le trajo a Luis Abinader como mecanismo de presión: o revelo esto inmediatamente o me entregas las operaciones que pueda realizar Estados Unidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas, a lo que Luis Abinader pues estuvo obligado a acceder a cambio de que se postergara el conocimiento de la lista restante, lista que también la dirección del PRM conoce, tal y como el señor José Ignacio Paliza lo reveló en su discurso. No se extrañen, decía el presidente del PRM, que vengan otros casos. Claro que no nos vamos a extrañar, vienen más casos. Y lo trajo Hegseth ahí en esa reunión con Luis Abinader. Es la razón por la que a cambio de nada le entregamos las operaciones en la fuerza, en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas. De manera que esta marcha, a la que puso sus siglas la Fuerza del Pueblo, es parte de la secuencia de hechos que evidencian una profunda alianza entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Y hablar de alianza en un momento en que lo que hace la Fuerza del Pueblo es que hace oposición y es bastante crítico con este gobierno. ¿Cuál oposición, Julio? ¿Usted ha escuchado a Leonel Fernández atacar la condición de cartel del narcotráfico que tiene el PRM, como lo ha hecho Generación de Servidores? Generación de Servidores ha ido a la Junta Central Electoral, ha depositado un expediente de más de 38 páginas donde ponemos nombres, apellidos, hechos, evidencias que justifican que el PRM no es un partido político, sino un cartel del narcotráfico. Eso lo hemos enviado, ese mismo expediente, a todas las embajadas acreditadas en República Dominicana, y misiones de Generación de Servidores en los próximos días estarán yendo a Washington, a la Organización de los Estados Americanos, para depositarlo en la OEA. Irá a New York, a la Organización de las Naciones Unidas, para depositarlo en la ONU, e irá a Bruselas para depositarlo en la Comisión Europea, para que el mundo sepa, la comunidad internacional sepa, que estamos gobernados no por un partido político. Lo que dirige José Ignacio Paliza no es un partido político.
José Ignacio Paliza es el presidente de un cartel del narcotráfico que alcanzó la personería jurídica con el único propósito de llegar al poder y desde el poder poner al servicio del narcotráfico toda la estructura del Estado Dominicano, como ha quedado evidenciado. Leonel Fernández no se atreve a decir esto, para nada, pero tampoco Leonel Fernández, cuando habló de las cebollas, de las mismas cebollas que hace 20 años había hablado, no se refirió al tema migratorio. ¿Por qué? Porque esos dos temas están vedados para esa alianza gobernante que dirige la justicia, que dirige el Congreso y que desde el Poder Ejecutivo a la Fuerza del Pueblo y a sus miembros le está yendo tan bien como si fuera el mismo gobierno de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández. De manera que ese capítulo de esa marcha viene a confirmar que el PRM y la Fuerza del Pueblo están realizando un laboratorio social, un experimento social con los dominicanos, donde ellos nos ponen temas y nos sacan temas. El tema del narcotráfico ha estado fuera de la opinión pública en estos últimos 5, 6, 7 días, Julio. ¿Por qué? Porque eso fue planificado para esos fines. Si es verdad que son oposición, que asuman el discurso opositor frontal que tiene Generación de Servidores contra este régimen. Estuve monitoreando algunas reacciones en el contexto en que presentas esa documentación, tanto a la Junta como a las embajadas. Algunas entendían que Carlos Peña exageraba al hablar a estas alturas de cartel, cuando pues, es un partido que ciertamente ha tenido vínculos con figuras que están asociadas al narcotráfico, pero que en su mayoría son políticos tradicionales. ¿Cómo hablar a estas alturas de que el PRM es un cartel? Sí, bueno, es que hay carteles, Julio Ernesto, que son dueños de supermercados. No sé si lo sabías. El caso de Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía hasta hoteles en Panamá, no en Colombia, en Panamá. Y yo te pregunto, ¿los trabajadores o los empleados de esos hoteles de Pablo Escobar sabían que ese hotel pertenecía a un cartel, al cartel de Pablo Escobar? No, no lo sabían. En el PRM hay personas que no saben que están trabajando para un cartel del narcotráfico y en un cartel del narcotráfico. Y es probable que hasta en su dirección política haya personas que no sepan que su organización no es un partido político, sino un cartel del narcotráfico. Lo mismo ocurre en México. En México hay carteles del narcotráfico que son dueños de hospitales, de clínicas, de equipos de fútbol. Y esos jugadores no saben que pertenecen y que trabajan para un cartel del narcotráfico. Eso mismo ocurre con esos humildes miembros del PRM. Están trabajando para un cartel del narcotráfico. Y lo pusimos con esas pruebas, Julio Ernesto, y lo hemos demostrado que no es un tema aislado. El tema del narcotráfico en el PRM no es un tema de Miguel Gutiérrez, Santiago, no. No es un tema de Yamil Abreu, en Asua, en el sur. No es un tema de Yeyea, aquí en el Distrito Nacional. No es un tema de Gaspar Polanco. No es un tema del asesor personal de Luis Abinader. No es un tema de los decenas y decenas de casos que están demostrados y otros que se darán a conocer probablemente en el tiempo, en el futuro inmediato. No, es un tema orgánico. El tema del narcotráfico en el PRM es un tema orgánico de la organización. El PRM encontró en el narcotráfico una fuente abundante, segura y eficiente para el financiamiento de sus operaciones. Porque ocurrió con el PRM lo que nunca había pasado, don Julio. ¿Qué cosa? Antes del PRM, el narcotráfico enviaba gente a representarlo a las instituciones, a los distintos poderes del Estado. Le pagaba las campañas y a cambio de la campaña, pues tenían protección. Ahora no. Ahora están yendo ellos mismos. Ellos mismos son los que van en las boletas. No hay forma humana de que el PRM pueda explicar que no es un cartel del narcotráfico. Por eso no nos han respondido. No nos han dado respuesta para eso. Esperamos que ahora que la Junta está notificando a algunos partidos, también nos dé respuesta de esta petición que hemos presentado. Recordando ese discurso de Paliza, él insistía que no solamente es un tema
que está afectando al PRM, sino al sistema como tal de partidos políticos, a las instituciones del Estado, y que en esta oportunidad no hay impunidad como en otros gobiernos, y en el caso también la propuesta que hizo para que los partidos tengan esa oportunidad de hacer una depuración casi como una institución financiera. ¿Qué te ha parecido? No, eso está regulado. La ley habla de eso. O sea, la ley ya le faculta a los partidos políticos para establecer esos filtros. El señor Paliza y la dirección del PRM que dejen de buscar excusas y de extrapolar su condición de cartel de narcotráfico a las demás organizaciones políticas. No es verdad que esto está afectando a todos los partidos políticos. En Generación de Servidores no hay absolutamente nadie vinculado al narcotráfico. No, tienen que hablar con nombres y apellidos. Si ellos entienden que César el Abusador estuvo en un partido, que den el nombre del partido. Si ellos entienden que Quirino estuvo financiando otro partido, que den el nombre de ese partido, pero que no nos metan a todos ahí. Todo lo contrario. Hay un partido, en el caso de Generación de Servidores, que está tan limpio, con las manos tan puras, que es capaz de llevar a la justicia y a las instituciones vinculadas a este tema, a los partidos vinculados al narcotráfico. Lo que hemos solicitado, Julio Ernesto, a la Junta Central Electoral es la revocación de la personería jurídica del PRM, para que no participe el PRM nunca jamás en elecciones y en procesos electorales futuros, porque de seguir el PRM participando en elecciones futuras, tendremos que darle también, si la solicitan, la personería jurídica como partido, al cartel de los Soles, al cartel de Sinaloa y a los demás carteles que lamentablemente tienen sus tentáculos aquí en República Dominicana. Y te voy a decir algo mucho más agresivo. El cartel de los Soles, el cartel de Sinaloa y los otros carteles de narcotráfico no le han hecho de daño a República Dominicana ni el 10% de lo que el cartel del narcotráfico llamado PRM le ha hecho a República Dominicana. Y eso lo podemos demostrar en el escenario. ¿Pero en qué sentido, Carlos? Que el PRM entienda. Fuerte, sí. Bueno, ¿cuántos extraditados usted conoce del cartel de los Soles en República Dominicana? ¿Cuántos extraditados del cartel de Sinaloa usted conoce de República Dominicana? No los hay. Sin embargo, del cartel del PRM, fíjese toda la cantidad que tenemos y que lo hemos evidenciado. Y los que faltan, porque faltan más, Julio Ernesto, que los que se han señalado. Faltan más que no se van a dar a conocer incluso a la velocidad que se iba y se planificaba dar por este acuerdo que se ha hecho con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, con Pete Hegseth. El acuerdo fue, postergamos dar a conocer estos casos a cambio de que nos permitas operar desde la base aérea de San Isidro y desde el Aeropuerto Internacional de las Américas para hacer las operaciones que queremos hacer en Venezuela. Nosotros hubiéramos sido el presidente de turno y la negociación hubiera sido diferente. Le hubiéramos pedido a Trump $5,000 millones para construir el muro entre Haití y República Dominicana. Le hubiéramos pedido a Trump la colocación de un satélite, colocación en órbita de un satélite dominicano para supervisar nuestras fronteras terrestres y nuestras fronteras aéreas y marítimas. Le hubiéramos pedido a Trump, a cambio de dar ese apoyo, que nos construya 32 institutos tecnológicos, uno para cada provincia, y llevar ciencia y tecnología a nuestros pueblos. Pero tuvimos que dar eso por cabeza de arenque, sencillamente porque Luis Abinader necesitaba que esa lista no se diera a conocer en el corto plazo. Pero los plazos humanos se vencen, y cuando ya nosotros no seamos interés de los Estados Unidos, que te debo repetir lo que decía Dulles, el fundador de la CIA, no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses. Cuando ya nosotros no seamos intereses de los Estados Unidos, esa lista se va a dar a conocer y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional y vinculado a la situación de la homosexualidad entre la policía, los militares, entre policía y militares, diste unas declaraciones en las cuales nos preguntamos si es materialmente posible hacer un juicio político a esos jueces. Por supuesto, Julio Ernesto. Mira, la Constitución de la República establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables. Para que los dominicanos tengan idea, lo que decida el Tribunal Constitucional solo puede apelarse en el Tribunal del Cielo. No hay ningún tribunal terrenal al cual acudir a apelar. Ahora, la misma Constitución nos da un bajadero.
para poder responderle ante un yerro jurídico, ante un error o equivocación jurídica del Tribunal Constitucional, y es acudir a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es el órgano constitucional facultado para convocar o someter a un juicio político a los funcionarios electos y a los funcionarios electos también por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí entran los jueces del Tribunal Constitucional cuando estos hayan sido sorprendidos cometiendo una falta grave, y cometieron una falta grave. ¿Cuál fue la falta grave? La falta grave es una falta vinculada al conocimiento. Esos jueces que votaron por esa sentencia evidenciaron estar incapaces, incompetentes, carentes del conocimiento suficiente para ocupar tan digna posición en el aparato judicial dominicano. ¿Cuál fue el desconocimiento? Ellos fundamentaron esta sentencia en dos leyes que fueron derogadas en el año 2004, Julio Ernesto. O sea, un estudiante de Derecho Constitucional 01 en la universidad se da cuenta y sabe que esas leyes fueron derogadas en el año 2004, por lo cual no existen. Entonces ellos fundamentaron esta sentencia en un ordenamiento jurídico inexistente, lo que hace que esta sentencia sea inválida, carezca de legalidad y carezca de constitucionalidad. Nosotros hemos dicho, pero bueno, si el Tribunal Constitucional está en manos de indoctos, de incapaces y de incompetentes como los que votaron por esta sentencia, estamos en problema, y eso es una falta grave que debe resolverla ¿quién? El Congreso, que es a quien la Constitución faculta para eso. Por eso hemos llamado a la fuerza del pueblo y hemos llamado al PRM, que son los responsables de todo eso. Ellos fueron quienes diseñaron ese Tribunal Constitucional para que en el Congreso resuelvan ese problema. Aquí no estamos argumentando nada religioso, nada bíblico ni nada espiritual. Nuestros argumentos son jurídicos y constitucionales. La fuerza del pueblo y el PRM, que no han dicho esta boca es mía ante esta sentencia aberrante, ilegal e inconstitucional, tienen la mayoría especializada y la mayoría calificada para someter a un juicio político a esos jueces ante el Senado de la República, y que esto concluya con la destitución de los mismos y gastar un tribunal constitucional a la altura de lo que los dominicanos merecemos en este tiempo. De manera que es totalmente posible. Ahora hay que ver si Leonel Fernández y Luis Abinader tienen el suficiente amor patriótico y nacionalista como para ordenarle a sus legisladores que hagan lo que tienen que hacer en este momento de la historia. Sí, Carlos, antes de iniciar esta audiencia, hacemos referencia acerca del libro que recién han publicado fuera del país. Quisiéramos conocer los detalles de cuándo ya lo estaríamos conociendo de manera oficial acá. Gracias por esta oportunidad. Sí. Todavía no he empezado el Media Tour para promoverlo, claro, pero te doy la primicia, Julio Ernesto. Muy bien, gracias. Ese libro, Salva tu Familia. Salva tu Familia es probablemente uno de los legados más grandes que vamos a dejar a esta generación con la ayuda del Señor. Es un trabajo de 5 años, es un libro de 350 páginas aproximadamente. Está en Amazon, en las distintas versiones, digital, está en tapa blanda, tapa dura. Lo pusimos a circular en Estados Unidos, lo pusimos a circular también en las Bahamas, lo pusimos a circular en Corea del Sur, lo pusimos a circular en Hawái, en Honolulu y en otras de las islas de Hawái, y en América Latina tenemos una agenda grandísima desde México hasta Argentina, además de Estados Unidos, y acá en República Dominicana lo pondremos a circular en los próximos días. Te llegará tu ejemplar con la ayuda del Señor. Tiene un contenido que viene para salvar la familia. Una serie de estrategias que va a permitir al papá, a la mamá, a los hijos trabajar en pro de la conservación de esta entidad, que es la primera de todas las entidades no humanas, sino celestial, porque no fue el hombre que creó la familia, fue Dios quien creó la familia. Por eso vamos a luchar por ella, y es parte de nuestra visión política. Un gobierno nuestro será un gobierno familiocéntrico.
tendrá a las familias en el centro de todas las políticas públicas. Por eso cada vez que ves, cada vez que miras que sale alguna actividad de los poderes públicos en contra de la familia, siempre nos ve de frente a nosotros luchando para conservar la familia. Si la familia funciona, Julio, funciona el país. Así de simple. Familia destruida, país destruido. Bueno, no quisiéramos concluir, Carlos, sin conocer cómo van las cosas en generación de servidores, el crecimiento, y si realmente sientes que la sociedad dominicana está dispuesta a hacer un cambio en las próximas elecciones, porque muchas veces nos quejamos, reconocemos que las cosas están complicadas, que un gobierno no ha dado pie con bola con la mayoría de las promesas. Sin embargo, como que la gente a veces es 2 o 3 días cambia de posición. Mire, República Dominicana es un país que está en el medio del concierto de naciones. Nosotros somos parte de esta sociedad mundial y los fenómenos sociales que impactan a esa sociedad mundial inevitablemente nos van a impactar a nosotros. De forma que esta ola conservadora que está abrazando el mundo en este momento, también tiene que llegar a República Dominicana. Y nuestro llamado especial, nuestro llamado específico, es a ese 50% de dominicanos que no fue a votar en el año 2024. Y hemos hecho un estudio, un análisis, Julio, ¿dónde están esas personas? Te hablo de la clase media. La clase media y la clase alta de República Dominicana decidió no ir a votar en estas elecciones pasadas. Y aunque ellos no superen el 20% de la población, incidieron en el restante 30% de la población. ¿Por qué razón? Porque solo la clase media, para que tenga idea, que son los dueños de los micros, pequeños y medianos negocios, las micros, pequeñas y medianas empresas son propiedad de la clase media. Pues un clase media, te pongo el ejemplo tuyo, aquí en el grupo, tienes cerca de 15 o 20 empleados. Si los empleados del grupo escuchan que su jefe, Julio Ernesto, no va a ir a votar, no, yo no voy a ir a votar, no me encuentro representado en ninguno de esa gente, y son lo mismo. ¿Qué van a hacer los empleados de Julio? Claro, sí, lo mismo. Le van a seguir los pasos por una obediencia jerárquica natural. Dirán, bueno, el jefe no va a votar. Si el jefe no va a votar, que es el que me paga mi salario, ¿para qué yo voy a molestarme en votar? Eso no puede volver a ocurrir. Eso no puede pasar. Porque mientras usted decide no meterse con la política se está metiendo con usted. Se está metiendo con su dinero. Se está metiendo con sus ahorros. Se está metiendo con los impuestos que le están aumentando. Se está metiendo con la calidad de vida que usted está padeciendo. Se está metiendo hasta con su familia. La política modifica hasta la familia cuando se le abre la puerta y dejamos que los políticos tradicionales sean los que tomen las decisiones. Yo siento vergüenza de saber que las leyes dominicanas tienen firmas de narcotraficantes. O sea, yo no puedo hablarle a las futuras generaciones con orgullo de ese tipo de legislación, que las decisiones y las resoluciones municipales en los consejos de regidores estén firmadas también por regidores vinculados al narcotráfico, al robo, a la violación, incluso al ultraje. Tenemos que llenar la política de la gente honorable, la gente que sirve, tiene que participar. Usted no quiere participar como candidato, pero busque un candidato, sea yo o sea quien sea, que se identifique con lo que usted cree, con los valores judeocristianos, con los principios de Occidente, con la tradición y cultura hispánica, con la patria y con la nación. Pues busque ese candidato, apóyelo, intégrese, porque mientras usted se quede al margen, le estamos dejando la política a este grupo de sinvergüenza que nos han gobernado todo este tiempo. Generación de Servidores está en esa jornada, en esa cruzada, y gracias a Dios en este año 2025 nos hemos consolidado, Julio, como una de las 4 principales fuerzas políticas en República Dominicana. Bueno, interesante. Agradecido, Carlos Peña, como siempre, tu presencia en este Tribunal de la Tarde. Un honor. A ustedes por la amabilidad de su sintonía. Como siempre, nos vemos mañana en otra oportunidad de 5 a 6 por Telefuturo 23.